solo. Ya él no consultaba a Dios, no fue a consultar a la bruja del Endor, ¿no? Pero él caminaba solo. Ya hubo un tiempo donde ya Dios no andaba con él. Entonces, era uno. Saúl mató a sus miles porque andaba solo. Pero David dice a sus 10,000. Porque David sabía que quien estaba con él era Dios. O sea, David estaba con Dios y Dios estaba con él. Amén. Amén. Entonces, por eso es que David mató a sus 10,000, ¿verdad? Porque él siempre estaba con Dios, estaba en su presencia. Acuérdense que Isaías dijo una cosa que dio al Señor, y esa buscaré, que todos los días de mi vida yo permanezca en la casa de Dios. Igual a la presencia de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, Judá le dice a Simeón le dice: Simeón, sube conmigo y peleemos juntos. No es casualidad, porque Simeón significa oír obedientemente, oír inteligentemente. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Bueno, nos enseña, eso tiene que ver mucho con cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ¿sí? Dentro, parte de la liturgia de la iglesia, otros le llaman parte de los ingredientes del servicio, ¿verdad? Está la alabanza. O sea, dentro de nuestra reunión, cuando nos reunimos, hay alabanza, ¿verdad? Hay ofrendas, hay alabanza, hay oración, hay palabra, ¿verdad? Entonces, ese rato nosotros alabamos al Señor y lo adoramos. Judá fue por delante de ese que dijo Dios que Judá vaya, que Judá suba, y entonces Judá se traía al Señor. Judá significa alabanza. Y Simeón, oír inteligentemente, oír obedientemente. Y dice la Biblia que subió Judá con Simeón y que ellos ganaron la batalla. ¿Por qué ganaron? Sí, ganaron porque eran dos. Sí, eran dos. Uno hace un amén, dos hace un. Se unieron y pelearon como un solo hombre, ¿verdad? Pero, ¿por qué ganaron la batalla? ¿Por qué ganaron la batalla? Porque da esa alabanza y Simeón oír, ¿no? Eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros alabamos al Señor y oímos la palabra, eso a nosotros nos va a hacer vencedores en cualquier batalla que tengamos, cualquier batalla. Esas dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes: la alabanza y la palabra. Entonces nosotros ya ahorita alabamos al Señor, ¿verdad? Ahorita viene Simeón. Amén. Ahorita viene Simeón, ¿no? Es la palabra y nosotros tenemos que oír la palabra. Entonces disponga su corazón para oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos así. Oremos. Padre bendito, te damos gracias una vez más porque estás con nosotros, por cada hermano, Señor, que hoy vino, Señor, a tu presencia, Señor. Nos estamos acercando delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, la misericordia,
suplicándote, Señor, que traigas una palabra. Esa palabra que tú conoces, que tú sabes que cada uno necesita. Señor, háblanos y que esta palabra, Señor, se venga a convertir en la buena semilla que cae en buena tierra. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero empezar diciendo que cada año nosotros como ministerio de la iglesia, tenemos una proclama cada año. Una proclama es algo que es, esto lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Una voz que en Isaías se terminó, cuando el Señor se para en el templo y le llega su turno, él empieza a leer en Lucas 4, 18, empieza a leer Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para predicar el año favorable, el año agradable del Señor, de buenas noticias, por cuanto me han ungido. Bueno, usted ha leído esa parte. Entonces, ahí dice a proclamar, vino el Señor a proclamar, ¿no? Buenas nuevas. Entonces, cada año tenemos una proclama que quiero decirle que no nace en el corazón del hombre, sino que nace en el corazón de Dios. O sea, es del corazón de Dios. Y entonces, esa proclama, esa palabra, Dios la coloca en sus siervos, de sus ministros, ¿verdad? En este caso, pues tenemos una cobertura apostólica y él es el que, digamos, al que le cae la palabra, el rema de la proclama. Entonces la proclama para todo el ministerio, ¿no? Así como dice el Salmo 33, 1, ¿no? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Es como el buen óleo que desciende. ¿Cómo desciende? Dice Salmo 33, es como el buen óleo. Salmo 116. Primero, monte de Hermón, ¿verdad? Y después del monte de Hermón viene sobre la cabeza de Aarón. Y después de la cabeza de Aarón viene sobre las barbas y sobre las vestiduras y hasta el borde. Así dice, en ese orden que se lo acabo de mencionar, es como desciende la bendición de Dios, ¿verdad? Y déjenme decir esta otra cosa más para poderle confirmar, ¿verdad? Que es algo que viene de Dios. Cuando le dice el Señor a Juan, escríbele al ángel de la iglesia tal, ¿verdad? Éfeso, Laodicea, escríbele al ángel. Pues hay un orden en cuanto a la palabra, ¿no? Dios se la da a Juan se la da al ángel que está en la iglesia. Mire el orden. Y entonces el ángel de la iglesia, pues obviamente que es el pastor. Y entonces el pastor la recibe y la da a la iglesia. Así es como Dios envía la palabra. Ya estamos ahí claros, ¿verdad? Amén. Ok. Entonces, esa proclama es cada año. Desde 1997 se ha estado proclamando hasta este año que inició, este año que estamos iniciando desde el 2001, fue proclamado el año de la reivindicación. ¿Sí? El año pasado estuvimos
tuvimos la proclama del año el año de la restauración. De la restauración, ¿no? De la recuperación, el año de la recuperación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros recibimos esa palabra y caminamos sobre esa palabra? Obviamente que si yo creo esa palabra, creo que viene de parte de Dios. Y yo camino sobre esa palabra, lo más seguro es que venga de parte de Dios esa palabra y se cumpla de nosotros. O sea, es bien importante creer la palabra, ¿sí? Es bien importante. Acuérdense que cuando el Señor le dice al centurión, vete y hágase lo que tú digas, porque él estaba reconociendo autoridad a Jesús. Entonces dijo, tan solo di la palabra y yo creo en la palabra. Entonces él se fue caminando creyendo en la palabra. Se fue creyendo en la palabra. Y cuando todavía no llegaba a su casa, cuando le dieron la noticia que ya había sido sanado, liberado de su siervo. Como aquí ahora, como a tales horas, a séptima hora, a esa hora me dijo el Señor. Y yo creí esa palabra. Entonces miren lo que sucede cuando uno cree la palabra. O sea, hay bendición, ¿sí? Hay un tema que se llama los beneficios de la palabra, que hace mucho tiempo que quería ese tema. Pero cuando se dio esta proclama, casi la mayoría nos quedamos así como que una palabra hasta no muy común en nuestro vocabulario, ¿no? Y en el momento uno no entiende las cosas, sino cuando ya uno empieza a investigar y ya empieza uno a caminar y empieza uno a explorar más sobre esta proclama, pues se da uno cuenta, hermanos, que es una bendición grande en esta proclama. Yo me acuerdo que el año pasado yo le decía a los hermanos que venía un año 2022 en donde se iban a juntar varias proclamas y mire, casi como dijeran por ahí, el libro de Profeta, estaba yo declarando algo que se dio, porque reivindicación habla de recuperar, de restituir, habla de libertad. O sea, se juntan muchas proclamas que se han venido dando desde el 1997 hasta el 2021. Por lo menos ahí hay unas 5 o 6 proclamas que tienen que ver con el año de la reivindicación. Entonces, cuando usted oiga liberación, libertad, recuperación, restitución, cuando usted oiga estas palabras, ¿verdad? Rescatar, es lo mismo como decir reivindicación. ¿Sabes qué es lo mismo? Entonces, yo este tema lo llamé el proceso de la reivindicación. El proceso. Hay un proceso. Entonces, ¿en dónde inicia ese proceso? El proceso inicia cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí cuando usted le dijo, Señor, te abro mi corazón, la confesión de fe que es uno, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando hizo su confesión de fe? ¿Verdad? Que la hizo usted personal. Nadie lo obligó, sino que usted dijo, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, yo me arrepiento de mis faltas, de mis pecados, y te recibo como mi Salvador y como mi Señor.
y usted le dijo, te abro mi corazón. En ese momento es cuando, hermanos, cuando empieza el proceso. Ahí es cuando empieza el proceso de reivindicación. ¿Sí? Y cuando aceptamos a Cristo, a partir de ahí. Y en ese proceso de reivindicación, quiero decirles que Dios nos va a tratar con amor. O sea, Dios sabe cómo tratarnos, de tal manera que nosotros podamos obtener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere el bien para nosotros. No sé si usted lo cree. Amén. Dios quiere el bien. Sus pensamientos es de hacernos el bien y no el mal. Eso dice su palabra. Entonces, en el proceso de reivindicación, Dios nos va a tratar, número uno, con amor. Nos va a tratar con paciencia. Porque, hermanos, mire, Dios es paciente con nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que Dios ha tenido mucha paciencia de usted. Amén. ¿Sí? Dios ha tenido paciencia de mí y ha tenido paciencia de la humanidad. Acuérdense que segunda de Pedro, creo que 3:8 dice que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. El Señor nos da su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice que, y ahí dice en 3:8 que Él es paciente con la humanidad, no queriendo que se pierdan, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces, cuando hay arrepentimiento, es cuando nosotros, es la puerta, digamos, que es la puerta para que venga la reivindicación de Dios a nuestra vida. El arrepentimiento, y es lo que Dios es paciente para que el pueblo se arrepienta. Lo dice en 1 Pedro 3:8, ahí lo dice, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él es paciente con nosotros. ¿Sí? Y es algo que, acuérdense que la paciencia viene a ser el fruto del amor. La paciencia viene a ser el fruto del amor. Porque los frutos del Espíritu dicen amor, gozo, paz, paciencia. Entonces es un fruto. Entonces Dios es paciente con nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender también a ser pacientes, como es Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo nos va a tratar Dios? Número uno, con amor. Número dos, con paciencia y con misericordia. Así nos va a tratar Dios. No sé si fue antes de la proclama, ¿verdad? A ver si ahí sí mi esposa me acuerda, o ustedes hermanos, no sé si ustedes recordarán que sí ya fue después de la proclama, cuando compartí de la Santa Cena, o no sé si fue antes, es lo que no me acuerdo, porque hubo Santa Cena el 31 y hubo Santa Cena el 2, ¿verdad? El 2, porque cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena. Pero yo me inicié Santa Cena el último mes, el último día del año. Que hasta les dije a los hermanos, vamos a cerrar con Santa Cena y vamos a iniciar con Santa Cena. Pero no recuerdo si fue en el 31, y yo dije que Dios nos había preparado una mesa que hasta al corregir después dije, para todo este año Dios nos ha preparado una mesa de amor,
de misericordia, de perdón. ¿No te acuerdas cuando lo dije? Si fue el 31 o el 2. El 31, ¿verdad? Entonces, o sea, 31 lo había dicho. Y ya después dije, no es una mesa que solamente Dios ha preparado para la iglesia todo el año, sino me cayó el rema, ¿ya? Ahora ya me entiende el rema, de que es hasta que el Señor venga. Amén. Hasta que el Señor venga. Amén. O sea, esa mesa que Dios ha preparado para la iglesia, para cada uno, para usted y para mí, es una mesa de perdón, de amor, de misericordia, hasta que el Señor venga. Muchos se van a sorprender cuando vea cómo Dios va a levantar del polvo al desvalido. Del muladar va a sacar a mucha gente. El muladar era una puerta que estaba en el templo, que solo se sacaba por ahí basura. No podían meter nada por ahí, por esa puerta. Solo sacaban basura. Era la puerta del muladar. Y mire, ¿y sabe usted que de ahí el Señor nos sacó a usted y a mí? De ahí nos sacó el Señor. De lo vil y de lo menospreciado, Dios echó mano y de ahí te sacó a ti y a mí. Amén. Y nos sentó con príncipes. Amén. Usted se ha sentado a la par de un príncipe. Amén. Ahí nos sentó. Entonces se puede imaginar cuando el enemigo vio que de la basura sacó y el Señor lo sentó con príncipes, ¿cómo le quedó la boca al diablo? Que el Señor lo reprenda. Le quedó aquí todo con la boca abierta. De lo que él había afectado, el Señor echó mano. ¿Verdad? Entonces, así de bueno es Dios con nosotros. Amén. Así es Dios con nosotros. ¿Sí? Yo no sé, ya tengo 15 minutos predicando, ¿verdad? Más o menos. Algo así. 15 minutos. ¿A qué hora termina aquí el servicio? ¿A la 1? ¿A la 1? Ah, bueno, todavía tenemos 40 minutos. Decía un pastor, usted siga predicando, pastor, los hermanos van a las 2. Bueno, entonces mire, así es de bueno Dios con nosotros, hermano. Así es Dios y hasta la misma palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Entonces, es Dios, así es Dios con nosotros. Es por eso que, hermanos, ¿por qué les digo que Dios va a tratarnos con amor, con paciencia, con misericordia? Porque es por eso que el alma, hermanos, para que el alma, para que pueda ser reivindicada, sabe que el alma es la parte de nuestro ser que tiene que ser, digamos, hablando de restauración, es prioridad el alma, después de que uno ya aceptó a Cristo, ¿no? El espíritu fue vivificado, ya veo, vivificado. Entonces teníamos el espíritu adentro, el espíritu, pero muerto, antes de conocer al Señor, muerto. En delitos y pecados. O sea que éramos sepulcros, nosotros, antes de conocer al Señor éramos sepulcros, porque traíamos un muerto adentro. Y no olíamos agradable delante de Dios, olíamos feíto. ¿Verdad? Traíamos un muerto. El muerto, después de 4 días, que dijo Marta, Señor, ¿quiere, Señor? Pues, ¿cómo no? Si ya el cuerpo ya estaba descompuesto, ya los gusanos lo estaban botaneando el cuerpo de Lázaro. Éramos sepulcros.
Pero, ¿qué pasa cuando el Señor entra en nuestro corazón? ¿Sí? Entra el Espíritu Santo y le hace a nuestro espíritu así, miren, así. Ese es el robar de Dios, el soplo que da vida. Estaba el espíritu ahí todo tirado, muerto pero no enterrado, ¿verdad? Y viene el espíritu de Dios, y le hace a nuestro espíritu. Entonces el espíritu nuestro fue reivindicado. Amén. ¿No? Recobró vida. ¿Y dónde estoy? Y entonces empieza el espíritu a buscar las cosas de Dios. Amén. Gloria a Empieza Dios. otra vez a tener comunión con Dios. Vuelve otra vez esa comunión que se había perdido, se vuelve a tener otra vez con Dios. Miren qué hermoso es esto, hermano. Amén. Esto es hermoso. Entonces, ¿qué pasa cuando nos convertimos nosotros? Algunos lloraron, otros, quería llegar a la casa y dar testimonio de lo que Dios había hecho con uno, ¿verdad? Porque el espíritu ya había sido vivificado el espíritu. Entonces ya de sepulcros nos convertimos en casa, Amén. en morada, en habitación. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ya vieron? Entonces, eso tiene un proceso que, hermano, no quiero meterme ahí porque ese es otro tema, que el proceso cómo es que empezamos nosotros de sepulcro y tenemos que llegar a ser templo del Espíritu Santo. Porque sin darse cuenta puede uno convertir este templo, por ejemplo, en una prisión, en una cárcel, ¿no? En un sepulcro. Lo puede convertir, este templo lo puede uno convertir, por ejemplo, como dijo el Señor Jesús, en cueva de ladrones. Tal vez algún hermano diría, no, yo doy mi ofrenda y no mi diezmo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te estás vengando con tu propia mano? Cuando no dejas que Dios, no dice el Señor, mía es la venganza. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? El Señor. Y mire, a veces sin darse uno cuenta, uno le está robando a Dios lo que es de Dios. Y nos queremos vengar a nosotros. Ah, no, Él me la hizo, pues ahora yo se la voy a hacer. Y más bonito se la voy a hacer. Entonces está uno vengando. ¿Qué está haciendo uno? Le está uno robando a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí es cuando yo estoy convirtiendo esta casa en cueva de ladrón. ¿Está bien? O sea, a veces sin darse cuenta uno, ¿qué estoy haciendo, verdad? Entonces, Dios nos va a tratar de una manera muy especial. Dios lo va a tratar a usted de una manera especial. Y es la oportunidad, en el año de la purificación, es también la oportunidad para que nosotros podamos recibir lo grande que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. Hoy hace rato cantábamos,
yo quiero más. Nosotros no debemos de conformarnos con la salvación. Nosotros tenemos que ir más allá. Yo quiero más. No termina en la salvación, es el inicio. No termina. Yo tengo que seguir el proceso, tengo que ir avanzando. La vida cristiana es ir avanzando, ir avanzando. La vida cristiana no es estar parado ni tampoco ir hacia atrás. Si está uno avanzando, aunque sea un paso lento, pero vamos adelante, eso ya es estar en el proceso. Eso ya es buscar lo más de Dios. ¿Sí? Porque miren, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de ti, Señor. Nosotros tenemos que ir a eso, a lo más de Dios, a lo más. Pedro, ¿me amas más que estos? Así le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué? Había gente que andaba con Jesús y solo lo querían, no lo amaban. Y no es lo mismo querer que amar. Hasta lo dice el canto de José. ¿Ah? Lo dice el corito de José José. ¿No? Entonces, no es lo mismo. Ahora, había otro grupo de entre los que traía Jesús, los 12, que lo querían. Perdón, que lo amaban. Ya dije que lo querían. Entonces, los que lo quieren solo están en el atrio. Los que lo aman están en el lugar santo. Pero hay otro grupo que Jesús está mencionando ahí. ¿Me amas más? Porque Jesús sabía que había gente que lo amaba, pero también había uno que lo amaba más. Y era Juan. Entonces cuando le dice, ¿me amas más que estos? Voltea a Pedro y ve a Juan ahí con no se me la gana. Se me la gana. Ese no se le despega al Señor. Todo el tiempo está con él, hasta cuando me llama el Señor y ahí viene tras él. Cuando le dice Pedro, Señor, ¿y este qué? Si me estás llamando a mí, ¿qué? ¿Este qué? Y me dice el Señor, ¿a ti qué? ¿Qué te importa eso? Si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero aquel ya era parte de su vida, ya era parte de él, no podía vivir sin estar cerca de Jesús, era algo era una necesidad de estar con el Señor, de no despegarse del Señor. Vean, es el que no se le despega al Señor, se le recostó en el pecho. Entonces, quienes aman más al Señor son los que van a ser arrebatados, son los que van a ser reivindicados, los que aman más al Señor. Entonces tenemos que llegar a ese nivel. ¿Y cómo hago, pastor, para amar más al Señor? Pues óyelo más. Óyelo más, búscalo más, adóralo más, alábalo más, pasa más tiempo con Él. ¿No? Entonces, ahí es donde yo voy a empezar a amarlo más. Porque también dice la Biblia que en Romanos, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, sí amaban la luz, pero amaban más las tinieblas que la luz. Y entonces, a eso tenemos que llegar nosotros, amar más a Dios. Porque son los que se van a ir. ¿Quién es esta que viene recostada en el pecho, verdad? Eran la iglesia de los Juanes que lo amaban más, los que fueron arrebatados. Y los que no lo amaron más, pues van a tener otro chancecito, ¿verdad? Pero mejor hay que sea en este tiempo, ¿no? Amén. En donde nosotros seamos del grupo que lo ama más al Señor.
Yo quiero más y más y más. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, anhelar lo más de Dios. Moisés dice que cuando se atrevió a ir más allá, y dice que llevaba el ovejerío de las ovejitas, ¿verdad? Y la llevaba a las ovejitas, y le fueron con Moisés más allá. Y dice que, ¿sabe por qué se atrevió a ir más allá? Porque vio una zarza que ardía y no se consumía. Entonces déjeme decirle que las zarzas ardieran y se consumieran, eso era normal. Eso era normal, porque en el desierto las zarzas con los rayos del sol se prendían y ardían y se consumían. Eso era normal. Pero para Moisés no era normal que esa zarza, yo creo que se le quedó bien, esa zarza no está ardiendo desde ese rato, ya lleva 1 hora, ya lleva 2 horas, ya lleva 3 horas, ya lleva casi mediodía y no se consume. Entonces eso lo llevó a él ir más allá y ver por qué esa zarza no se estaba consumiendo, ardía y no se consumía. Entonces, dentro de la iglesia hay zarzas que están ardiendo y al rato se consumieron. Pero hay unas zarzas, hermanos, que están ardiendo y no se consumen. Y cuando uno ve que ya se está apagando, empieza otra vez a, como dice, no apagará el pabilo que humea, dice la Biblia, no se apagará el pabilo que humea, vuelve a encender, ¿verdad? Y hermanos, pues que nosotros podamos ser de las zarzas que arden y no se consumen. Amén. Amén. Porque de esas zarzas que arden y no se consumen, se va a ir una voz de parte de Dios. Dios va a hablar por ti. Amén. Te va a hablar a la gente por ti, y esas palabras lo que van a hacer es que van a ser palabras poderosas sobre aquel que lo oye. Va a hacer cosas grandes Dios. ¿Sí? Nos damos zarzas que arden y no se consumen. Amén. Diga, yo quiero ser zarza. Yo quiero ser esas zarzas que arden. Ok. Dios es especialista en restaurar, en reparar a aquellas personas que ante los ojos humanos ya no hay esperanza. Dios es especialista en eso. ¿Sí? Tal vez alguien te ha dicho, no, mira, para tu esposa, para tu hermano, para tu papá, ya no hay esperanza. No va a cambiar. Déjeme decirle que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Y Dios va a empezar a resucitar Lázaros. Amén. Lázaros que están muertos, espiritualmente hablando, los va a resucitar, los va a reivindicar. Amén. Amén. Ok, imagínense, restauró al Gadareno. ¿Sabe quién fue el Gadareno? Cuando dice que le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y pasemos del otro lado. Dice, pasar del otro lado es ir más allá. Pasemos del otro lado. ¿Y qué pasó cuando se suben a la barca y empiezan? Dice que el Señor Jesús se durmió. Porque, mire, el que tiene reposo hasta ronca. Está reposado, ¿qué le va a preocupar? Nada. El que tiene reposo va a poder descansar, va a poder dormir bien, no tiene insomnio, está confiado y va tranquilo.
Cuando de repente empieza, dice que se levantó una tempestad. Si usted lee la Biblia, dice se levantó una tempestad tan grande, diga conmigo, tan grande. Tan grande. Era una tempestad tan grande, así dice la Biblia. Entonces, ¿qué se necesitaba ahí para poder contrarrestar esa tempestad tan grande? Pues se necesitaba una fe tan grande. Se necesitaba la fe del centurión. En verdad os digo, dijo Jesús, en verdad os digo que no he hallado fe tan grande como este hombre. Vete y hágase lo que tú digas. Entonces necesitaba una fe tan grande para poder contrarrestar esta tempestad tan grande. No se puede contrarrestar con fe. No se puede contrarrestar con la fe de la mujer de flujo de sangre, o con la mujer que tenía su hija con un demonio. A la de flujo de sangre le dijo el Señor: tu fe te ha salvado, te ha sanado. A la mamá de la Filofenicia, que tan grande como este hombre. Entonces se necesitaba una fe tan grande para poder contrarrestar esa tempestad tan grande, y ahí va esa fe tan grande. ¿Quién era? Jesús. Pues sí. Que lo tienen que despertar. Señor, ¿qué no te das cuenta? Todos asustados, todos ahí. Y el Señor se enojó un poquito con ellos. Y les digo: ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Pero mire, ¿iban a dónde? Iban a pasar del otro lado. O sea que había oposición. Cuando tú te atreves de ir más allá, de pasar a otra dimensión, no te extrañe que se va a levantar una tempestad tan grande. Que no te extrañe que se levante alguien y te quiera detener. Que no te extrañe. Pero pregunto, ¿te vas a detener? No. No te detengas. No te detengas. Entonces nadie pudo detener la barca donde iba Jesús. Ellos, ya después se levantó Jesús y reprendió la tempestad y se convirtió en una bonanza. O sea que cuando tú no paras y tú sigues avanzando, todo lo que se te levanta en contra, Dios te lo transforma en bendición para tu vida. Amén. ¿Por qué? Pues porque tú no te rajaste, como dicen por ahí. Tú seguiste. Nada te detuvo. Entonces, mire, ¿a dónde iba Jesús? Iba a restaurar, a liberar. Ahí está reivindicación, ahí está la palabra. Iba a liberar, iba a restaurar al Gadareno. Amén. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si estuviéramos ahí? Si estuviéramos ahí, digamos, cerca de donde estaba el Gadareno, ese que nadie se le acercaba porque los agredía. Se va a morir endemoniado. Se va a morir endemoniado. Ya no tiene remedio. Y mire lo que pasó. El Señor restauró al Gadareno. Gloria a Dios. A la mujer encorvada, yo creo que tenía 18 años de haber estado encorvada esa mujer. Yo creo que la gente que la vea, esta se va a morir así encorvada. Nadie se imaginó
lo que el Señor iba a hacer con esta mujer. No se acerca el Señor y la toca. Mujer, sé libre de esta, sé libre. Ahí está, reivindicación. Sé libre de esta tu enfermedad. El Señor te devuelve, porque reivindicación es devolverle a alguien lo que tenía antes. También, sé libre de esta tu enfermedad. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Se enderezó? Era una hija de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Amén. Pero sabe que así como esta mujer estaba encorvada y que era una hija de Abraham, sabe que hoy en la actualidad hay, dentro de la iglesia también hay hijos de Abraham encorvados, Sí. que no tienen doctrina. ¿Sabe lo que hace la doctrina? La palabra, enderezar la columna vertebral. Una iglesia que no tiene enseñanza, que no tiene discipulado, está como la mujer encorvada. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace la doctrina? Sana tu columna vertebral y te hace correr derecho. Y así tenemos que estar derechos para esperar al Señor. Erguíos, Amén. derechos, porque Amén. vuestra redención está cerca. Amén. Así tenemos que estar. Dele gracias a Dios que Dios le trajo a un lugar donde usted va a ser preparado. Usted Amén. va a recibir palabra, Amén. doctrina sana. Y lo que no entienda, pregúntelo, no diga algo, ya, este pastor ya se está chamullando, si yo nunca lo había oído, mejor me voy de aquí. No. Pregunte. Diga, hermano, yo no entendí lo que usted dijo. ¿Me lo puede explicar, por favor? Porque eso yo no lo había oído. ¿Qué pasó con los discípulos que habían oído a Jesús diciendo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida así mismo? Que dijeron aquí, ya, no somos caníbales, vamos de aquí, vamos. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho, Señor, por favor, perdónanos, por favor, Señor? ¿Nos podrías explicar eso que acabas de decir? Porque chocó con nuestra cabeza. Y les hubiera dicho, Santa Cena. Les hubiera explicado eso. Pero ¿qué pasó con ellos? Se fueron. Discípulos que habían creído en Jesús. Ya estaban en el tercer escalón. Oyentes, creyentes, discípulos. Les faltaba siervos y amigos. Y pues